Bueno, hola, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final. Mi nombre es Arián Muñoz y vamos a analizar las dos empresas que es Gruma y Philips 66. Vamos a empezar primero con Gruma. Uno de los datos importantes e interesantes es que prácticamente esto es una empresa mexicana fundada aquí en México y justamente produce y comercializa harinas, tortillas, envasados, medicinas, etcétera, etcétera. Y cabe destacar que también en uno de estos ejemplos, bueno, es a nivel mundial esta empresa, pero justamente es basada en México y en Estados Unidos. Bueno, el mercado atiende a clientes industriales, minoristas, clientes frecuentes, a tiendas grandes, etcétera, etcétera. Vamos a empezar primero con esto, la cual, por ejemplo, uno de los competidores principales de Gruma es Gruma Minsa, la cual es bueno, el competidor más cercano y que tiene rivalidad. Después de esto vamos a tener un análisis vertical, lo voy a resumir así rápidamente. Por ejemplo, en los análisis verticales tenemos activos, pasivos y análisis, más que nada el estado de resultados. Y bueno, vemos que el estado de resultados, sus ingresos son altos, la cuales son en el 2024, 2023, 2020. En los verticales, las cuales en análisis vertical de los activos es el total de activos, la cual sube mucho en 21 y en el 20, bueno, en el 2021 y en 2020. Y por ejemplo, en el análisis vertical de pasivos, todo el capital contable y pasivos extremos se puede ver prácticamente en el 2024 y pues en el 2020. Pero en el análisis horizontal, igual, estado de resultados, activos y pasivos, no me voy a detener aquí sucesivamente, pero por ejemplo, vemos que hay una temporalidad y por ejemplo, en algunos ingresos del análisis horizontal de estado de resultados está bajo, es negativo. Bueno, primero, después de esto, primero claramente tenemos las razones financieras simples de liquidez. Por ejemplo, la razón circulante, razón de flujo de efectivo, significa que están altas y esto significa que es arriba del promedio prácticamente de la industria y que está muy bien. Pero la razón de prueba ácida está muy negativa, significa que está por debajo de la industria, del promedio de la industria. Y bueno, la razón de efectivo no está mal, pero tampoco no está bien. Y es entre esto del promedio de las industrias. Prácticamente las otras razones financieras de actividad son administración de capital de trabajo, que la cual es en días o en veces. El periodo de cobranza, pues bueno, está prácticamente va decayendo, pero por ejemplo va arriba, luego abajo, entonces se puede decir que está en buen estado. Periodo de aplazamiento, la cual introduce, por ejemplo, primero empieza a un nivel muy alto en el 2020, pero vemos que va decayendo, entonces no está bien, pero tampoco no es que esté cerrando mal. El periodo de inventarios, pues prácticamente ese sí está un poco bajo, la cual es muy negativo. Y el ciclo de operación de la empresa, pues que va en disminución y levantamiento y va como en una curva. Bueno, también tenemos el ciclo efectivo, que es negativo, la rotación de inventarios, todo esto va fluyendo con base a la empresa, la cual son sus estados, sus deudas, sus utilidades, etcétera, etcétera. Esto también, por ejemplo, otra de las razones financieras de actividad es la administración de activos, la cual es en veces, y tenemos la rotación de activo fijo, la rotación de ciclo y la rotación de activos totales. ¿Qué significa esto? Que pues prácticamente es dependiendo, por ejemplo, de la rotación de activos totales y la rotación de activo fijo, pues está muy bien, significa que está arriba del promedio. Y, por ejemplo, vemos que la rotación en la otra gráfica está muy negativa y pues la cual va disminuyendo y va decayendo. Las razones financieras de rentabilidad, todo esto está muy en orden, significa que han tenido un buen capital, buenos ingresos, buenas utilidades, buenas actividades sobre esto, sobre la empresa. Y pues bueno, prácticamente el rendimiento de sobre activos fijos significa que va muy bien porque está en semáforo verde y pues prácticamente está arriba del promedio de la industria. Razones financieras de deuda significa que sus deudas, ya sea a corto plazo y a largo plazo, y endeudamiento significa que está todo bien, que está en positivo, que lo fueron aplazando. Vemos que en las gráficas se puede ver una pequeña disminución de caída, pero por ejemplo se fueron recuperando poco a poco. La razón de cobertura de intereses, igual los intereses que está pagando la empresa, por ejemplo, al momento de consumir maquinarias, inversionistas, etcétera, que significa que sí los está revolviendo muy bien, o sea que sí los está pagando consecutivamente y pues bueno, por eso está en verde. Bueno, requerimientos del capital de trabajo, prácticamente esto es un análisis, por ejemplo, vemos que en las cuentas por cobrar, el requerimiento de capital, justamente esto es por cada peso adicional que se requiere vender.
pues es un 0.012, la cual son los centavos del capital del trabajo neto que obtiene la empresa. Y pues bueno, también vemos que el requerimiento de capital del 2024 les puse primero en el 2020 y 2024 para comparar esto y vemos que, por ejemplo, en este caso sube, la cual, por ejemplo, en la otra gráfica, en el otro análisis, podemos ver que es de 0.2 y este es 0.16. Bueno, también hay otro que es de rendimiento sobre la inversión para el 2020, la cual es activo circulante, pasivos, el ROI más que nada, que es un 19.83%, que está, la verdad, muy bien. Pero, por ejemplo, vemos que otra, por ejemplo, la inversión para el 2024 aumentó muchísimo, la cual es del 23.75 y está en positivo. Y bueno, en análisis DuPont, prácticamente esto, vemos que el ROES es de 19.40, los costos de apalancamiento financiero, total de activos, rotación de activos, pasivos, ventas capital, es muy bueno y muy denso porque justamente va como decayendo, disminuyendo, aumentando. Justamente vamos a ver en el otro análisis, la cual es del 2024, y justamente vemos que el palanca de financiamiento es de 2.30 y el ROE, como vemos, aumentó, que es del 27.23%, que eso ya lo habíamos hablado. Ahora bien, vamos ahora con Philips 66. Esta empresa prácticamente es una empresa energética multinacional, la cual, por ejemplo, primero bueno, prácticamente es de gasolinas, es de diésel, petróleos, etcétera, y prácticamente es a nivel internacional, que es en Asia, Medio Oriente y África, la cual, por ejemplo, prácticamente le está dando más ganancia en Medio Oriente. Bueno, los competidores, más que nada principales, no es que sean competidores rivales, sino como que son tipo de esta empresa, pero no es prácticamente igual a un competidor fuerte porque Philips 66 es una de las mejores, la cual está, por ejemplo, en el top uno. Entonces la verdad no habría mucha competencia. Pero bueno, igual en la misma empresa hicimos el análisis vertical. Veo que, por ejemplo, aquí en análisis vertical es lo mismo que analizamos los 5 años y vemos que, por ejemplo, los gastos totales, ingresos totales es lo mismo que, por ejemplo, en el 2020, 21, 22, 23, 24, la cual es muy positivo. Por ejemplo, en acciones ordinarias, otros ajustes de capital se fueron disminuyendo, aumentando a la vez, pero, por ejemplo, esto está muy bien. En el otro tenemos en análisis horizontal de resultados, balance general, es lo mismo. Para aquí no me voy a detener mucho, solamente lo que quiero destacar es que en algunas cosas, por ejemplo, en estado de resultados, todo da negativo, significa que esto de la empresa, por ejemplo, sus gastos, sus ventas, sus utilidades, tiene muchísimo decaído. Bueno, razones de financieras simples y reglas. Prácticamente voy a abrir un paréntesis aquí porque, por ejemplo, en todas las razones financieras son muy pocas las verdad, la verdad que están en verde significa que no tienen una buena manipulación de activos, pasivos, utilidades netas, brutas, recursos de efectivo, razones de muchísimas cosas más. Pero, por ejemplo, en razón de circulante de solvencia vemos que está en negativo, razón de flujo de efectivo está en negativo y razón de prueba ácida justamente está ni bueno ni malo, pero está más decaído que nada. Entonces, por ejemplo, otras razones financieras de actividad son las de capital o de trabajo. Vemos que solamente el periodo de los inventarios es lo que está más estable, pero por ejemplo, el ciclo de la operación de la empresa significa que están haciendo muchas cosas, las cuales, por ejemplo, no salen a la venta. Periodo de cobranza, las cuales va muy mal, porque, por ejemplo, en estos casos vemos que está abajo justamente del promedio de la industria. Y pues bueno, las razones financieras de actividad, vemos que todo esto está en amarillo, significa que no está bien ni mal porque tiene una curva justamente como de positivo, negativo, en la cual no nos da justamente un flujo de activo o inventarios o rotación de muchas cosas que está pues un poco mal. Razones financieras de actividad, prácticamente lo único que está bueno es lo de las rotaciones. Por ejemplo, rotación y promedio de la industria, vemos que está prácticamente bien observado porque está al promedio, bueno, arriba del promedio de la industria. Y bueno, razones financieras de rentabilidad o rendimiento, pues todos los márgenes, el ROI, rendimiento sobre el capital, lo que invierten, lo que no invierten, lo de los prácticamente las deudas, todo lo que obtiene la empresa, pues prácticamente está como decaído un poco, porque la verdad eso está en negativo. Y bueno, el rendimiento de sobre activos fijos, pues bueno, esto prácticamente sí le dieron primero una estabilidad un poco baja, pero conforme van pasando los años, en el 2022 fue el pico más alto y vemos que sí hicieron muy bien de sus activos fijos. Por ejemplo, las maquineras invirtieron muy bien en cosas buenas y pues bueno.
Y bueno, razones financieras de deuda, apalancamiento, vemos que otra vez, retomando esto, las deudas como que van bajando, van subiendo, porque justamente no pagan a tiempo, los bancos, los inversionistas les deben muchas cosas, justamente esto a corto plazo o a largo plazo, más que nada, por ejemplo, a largo plazo. Y bueno, razón de cobertura de interés significa que está muy decaído, que nunca se solventaron y pues bueno. Requerimiento de capital de trabajo, igual lo mismo, hicimos comparación del 2020-2024 y esto justamente es un requerimiento del 0,5, prácticamente esto es en centavos. Y por ejemplo, vemos que el otro justamente decayó y que es del 0,03. Rendimiento sobre la inversión para el 2020, vemos que el ROE está súper negativo, súper bajo, justamente por las ventas, por mucho capital, por mucha utilidad de operación y sobre todo la rotación de sobreoperación, pues que está bajo, que es menos 2,87%, pero vemos que en el 2024 subió un 2,47%, pero en realidad no es mucho. Y pues bueno, este análisis DuPont prácticamente es apalancamiento financiero, el ROE que es menos 20,94 y el capital, activos fijos y todo sobre ventas. Y bueno, en análisis DuPont otra vez del 2024 vemos que justamente aumentó un poco, pero en realidad se quedó como estable, o sea, no subió nada, 0 y algo de centavos, la verdad, eso está muy mal. Y pues bueno, prácticamente en conclusión, quiero definir que este análisis financiero muestra que las empresas tienen un desempeño sólido, pero más que nada este análisis es para ver si las empresas pueden invertir, no pueden invertir, pueden, por ejemplo, que están gestionando una buena posición, por ejemplo, ante sus competidores. Y justamente esto es como una administración como orientada para saber exactamente qué hacer, en qué no invertir, en qué podemos modificar, en qué análisis, etcétera, podemos concluir. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.